Bueno, esta vez vamos a ver lo que es el momento angular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto girando en torno a un eje, ya hemos visto que existe una torca. Lo que es la torca, si nosotros pusiéramos este círculo que acabo de dibujar en un plano con 3 dimensiones, entonces nosotros pusiéramos aquí el círculo, la torca sería, si yo aplico una fuerza de esta manera, la torca sería el producto cruz entre el radio, el vector de radio, que es su posición, y el vector de fuerza. Y hacer un producto cruz nos daría un vector perpendicular a ambos, a estos dos. Esta es nuestra torca. Y como bien sabemos, como ya hemos visto, esta torca es una tendencia a girar, a rotar. Entonces, al tener esa tendencia a rotar ahora, nosotros ya hemos visto, en el caso de momentos lineales, que un momento lineal es igual a la masa por la velocidad, ¿no? Y que el cambio en el momento lineal, es decir, la derivada, nosotros hacemos la derivada del momento con respecto al tiempo, esto nos daría la derivada de la masa con respecto al tiempo, derivada de la masa por la velocidad, perdón. Y al ser la masa una cantidad constante que no cambia, pues se puede quedar fuera de como si fuera una constante. Tenemos que la derivada del momento es igual a la derivada del tiempo. Es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y como bien sabemos, esto es igual a la masa por esto que es la aceleración. Y bueno, la masa por la aceleración es igual, a su vez, a la suma de todas las fuerzas externas. Por lo tanto, podemos concluir que la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual al cambio con respecto al tiempo en el momento lineal, que también se le considera impulso. Esto sucede en un movimiento de traslación, pero nosotros aquí estamos en un movimiento de rotación. En un movimiento de rotación también tenemos un momento, solo que se llama momento angular. El momento angular es perpendicular a la torca. Y al igual que en esto, podemos ver que el momento angular, el cual consideramos como L, es igual a la suma de todas las torcas externas. ¿Eso qué nos indica? Bueno, en el momento que yo aplico una fuerza a un objeto que comienza un movimiento rotatorio, estoy aplicando una torca. ¿Esta torca qué es? Esta torca es una tendencia a moverse de manera rotatoria. ¿Eso qué significa? Que ahora tengo una tendencia a cambiar mi posición angular. Si yo estoy analizando, por ejemplo, vamos a borrar todo esto de aquí. Si yo estuviera analizando dentro de esto así, tengo aquí el círculo y yo estoy analizando este punto. Yo al haber colocado aquí una fuerza, al haber generado aquí una torca, esto aquí es el vector de radio, si yo estuviese analizando este punto de aquí, me daría cuenta que gracias a esta fuerza que he aplicado y gracias a que ahora existe una torca, que es una, como ya hemos dicho, una tendencia a comenzar un movimiento de rotación, podemos ver que ahora este objeto, en un tiempo t, va a tender a estar aquí, va a tender a cambiar su posición angular. Y al haber un cambio en la posición angular, significa que hay un cambio en la velocidad angular, ¿de acuerdo? En el momento en que esta posición angular ha cambiado, de que hay un delta del ángulo en un cierto tiempo, al hacer ese producto, esa razón, obtenemos una velocidad angular. Pero también, como al principio la velocidad angular era cero, porque estaba estacionario el objeto, no había cambiado en ningún lugar, en ninguna posición, ahora al existir una velocidad, después de este tiempo t, tenemos un cambio en la velocidad angular y por lo tanto un cambio en la aceleración angular. Esto nos suena muy parecido a lo que sucedería en este caso. Cuando nosotros aplicábamos una fuerza externa, es decir, este era el momento lineal en un sistema que no se veía afectado por fuerzas externas, un sistema que era una constante de la velocidad. Imaginemos por un momento, por un instante, que en este sistema tenemos
que el objeto esté inmóvil. ¿De acuerdo? Tenemos una pelotita. Conforme pasa el tiempo, el objeto no se mueve. Ahora nosotros le agregamos una fuerza externa, una patada, por ejemplo. Y esta pelotita, después de esa fuerza externa, va a conseguir un movimiento. ¿De acuerdo? Al haber ese movimiento, estamos haciendo que después de un cierto tiempo haya cambiado su posición. Y por culpa de esto, después de un cierto tiempo, tendrá una velocidad. Bueno, más bien en este momento en el que ya comienza a cambiar de posición, tiene una velocidad. Y por lo tanto, al ya tener una velocidad ya establecida, también podemos ver que desde el momento cero al momento en el que consigue esa velocidad, ha habido un cambio en la misma. Pasó de ser cero a tener un valor, sea cual sea, 7, 8, pi, lo que sea. Y al haber tenido ese cambio, podemos ver que, que hay una aceleración, existe una aceleración. Y así nos podemos ir, ¿no? Un cambio en la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Y al tener esta aceleración, bueno, multiplicada por la masa del objeto, nos damos cuenta de cuánto fue la fuerza que fue aplicada. En este caso es lo mismo. Viendo todo lo que ha causado, podemos ver que esta aceleración fue causada por una torca. ¿De acuerdo? Que fue, bueno, causado por esta fuerza que acabamos de aplicar. Ahora bien, aquí va con todo esto. Podemos ver en este caso del momento lineal, como ya habíamos planteado, que la suma de todas las fuerzas externas es igual al cambio en el momento lineal o al impulso. En este caso podemos ver algo muy parecido. La suma de todas las torcas externas va a ser igual al cambio en el momento angular. ¿De acuerdo? Pero recemos unos cuantos pasos. ¿Qué es el momento angular? El momento angular es el producto cruz entre el vector de radio. Es muy importante ya que sabemos que el producto cruz no es lo mismo hacer radio cruz fuerza, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos calcular la torca, a hacer fuerza cruz radio, ¿no? El producto cruz se comporta como una resta. Es importante el orden de los factores. Pero regresamos a lo que estábamos haciendo. Tenemos que el momento angular es igual a radio cruz momento lineal. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo, como ya habíamos visto. Teníamos aquí nuestro... Vamos a quitar esto de aquí. Y le vamos a poner acá. Producto angular es igual a producto cruz de radio cruz momento lineal. Teníamos esto aquí, ¿no? Y aquí se hace un tache. Teníamos que a esta partícula estábamos analizando, que bueno, habíamos comenzado con una fuerza y aquí teníamos un radio, ¿no? El momento angular es el radio que tiene, el vector de radio que tiene esta partícula, cruz el momento lineal en ese instante en el que ha aplicado esa torca, de esta partícula. Ahora bien, hemos dicho que es la sumatoria de las torcas igual al cambio en el momento lineal. ¿Qué pasa cuando el momento lineal es constante? Pues no tiene ningún cambio. Simplemente significa que no ha aplicado ninguna torca. ¿Esto significa que el objeto va a estar inmóvil para siempre? Cada vez que el momento angular sea constante, el objeto tiene que ser inmóvil. No. Al igual que antes habíamos visto, cuando no existe una aceleración, significa que la velocidad es constante. Y la velocidad puede ser constante si es cero, es decir, si el objeto está estacionario, o si el objeto se mueve, como bien dice, a una velocidad constante. Entonces, al no existir una aceleración angular, existe un momento angular constante. Al existir una aceleración angular es cuando el momento angular deja de ser constante y comienza a haber un impulso. ¿De acuerdo? Ahora bien, sabemos que el momento angular, el vector como tal del momento angular, es igual al producto cruz del vector de radio cruz el vector de momento lineal. Pero eso suena muy complicado y no siempre nos interesa, bueno, esta dirección. A veces nos interesa simplemente el valor del momento angular para resolver algunos cálculos. Y
si podemos ver como es un producto cruz, aquí puedo simplemente aplicar la regla de la mano derecha, que consiste en que si yo, por ejemplo, en este círculo de aquí, estoy aplicando un momento, tengo un momento lineal aquí, y tengo, aquí está el radio de mi partícula, lo único que tengo que hacer es reorganizar esto, poner ambos vectores juntos en un mismo punto de inicio. Es decir, aquí está el vector de momento y aquí está el vector de radio. Sabemos que son perpendiculares porque literal hizo una línea, mi vector de momento es tangencial. Entonces yo coloco mi mano derecha, desde por ejemplo el de radio, y giro hacia el vector de momento y hacia donde indique mi pulgada es donde va a estar mi momento lineal. No lo puedo hacer en este dibujo de aquí arriba porque mi mano no se contorsiona lo suficiente, pero para eso lo puse aquí abajo. Ahora bien, como ya he dicho muchas veces, lo que nos interesa no es como tal el vector de momento lineal, sino su magnitud. Al fin y al cabo, trabajamos con magnitud de la mayoría de las veces. Por lo tanto, podemos calcular la magnitud del vector, que sería la magnitud del momento lineal es igual a la magnitud del vector de radio por la magnitud del vector de momento por el seno del ángulo entre ellos. O lo que sería lo mismo, que el momento angular es igual al radio de la partícula, por el momento, que ya hemos visto que es masa por velocidad, por el seno del ángulo. Normalmente vamos a ver que las fuerzas son tangenciales. ¿Eso qué significa? Que al ser una tangente solo toca en un punto y por lo tanto hace un ángulo de 90 grados. Y como ya hemos visto, pues bueno, el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces esto se puede eliminar de la ecuación. Y nos quedaría de esta manera. Pero como estamos trabajando con rotación, entonces no tenemos por qué usar una velocidad tangencial. Así que podemos usar de esta forma la ecuación. Radio por masa. Sabemos que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Radio por velocidad angular. Y bueno, para terminar, simplificamos y nos queda radio al cuadrado por masa por velocidad angular. Esta es la ecuación que nos permite calcular el momento lineal, el momento angular. Pero si queremos todavía simplificar aún más la ecuación, pues bueno, ya hemos visto lo que significa esto de aquí. Cuando nosotros queremos calcular el momento angular de todo el sistema, pues tenemos que hacer esto, pero con todas las partículas del sistema. Es decir, nosotros lo que vamos a intentar sacar va a ser, borramos todo esto, va a ser el momento total. El momento total va a ser igual a la suma de todos los momentos, ¿no? De cada una de las partículas. Y la suma de cada una de las partículas, como ya hemos visto, va a ser el radio al cuadrado, bueno, la sumatoria, del radio al cuadrado de cada una de las partículas, por la masa individual de cada una de las partículas, por el momento angular. El momento angular va a ser igual para todas porque todas están moviendo en un objeto rígido y todas están moviendo con la misma velocidad angular. Diferente velocidad tangencial, porque posiblemente cada una tenga un radio diferente y eso es una velocidad tangencial diferente, pero el momento angular va a ser el mismo. Entonces, la sumatoria de los momentos angulares, es decir, el momento angular total, va a ser igual a la sumatoria del radio al cuadrado de cada una de las partículas por la masa de cada una de las partículas por la velocidad angular. Y esto ya lo hemos visto en el último video. El momento angular total va a ser igual al momento de inercia, que es esta sumatoria, por la velocidad angular. Esta sería la ecuación ya simplificada al máximo para poder sacar el momento angular. Para terminar vamos a ver un pequeño ejercicio que sirva para terminar de comprender todo el tema. Imaginemos que tenemos una pequeña pelotita aquí atada a un palo con una cuerda y está haciendo un movimiento rotatorio uniforme. Es decir, la cuerda tiene de radio, bueno, 10 centímetros, la cuerda mide 10 centímetros, la masa de la pelotita es de 1 kilo y como es
bueno, su velocidad angular es de 5 radianes sobre segundo. Ahora bien, imaginemos, bueno, que esta pelota está moviendo de manera constante, sin ningún cambio, pero de repente pues llega mi hermano y le da un golpe aquí. Le pega a la pelotita y le pega con una fuerza de 2 newtons. Nada más le pegó por molestar. Entonces, primero debemos calcular, bueno, la pregunta final es, ¿cuál es el momento angular final después del golpe? Pero primero para eso tenemos que calcular cuál es el momento antes del golpe, el momento angular. Entonces, sabiendo estos datos, podemos saber que el momento angular es igual a 10 centímetros al cuadrado. Vamos a colocarlo así. Por la masa de 1 kilo por la velocidad angular, 5 radianes sobre segundo, y esto nos va a dar la velocidad, el momento angular antes del choque. Que si lo calculamos aquí rápido, nos da que son 100 por 5, son 500, ¿no es así? 10 al cuadrado por 5 y son 500. Entonces el momento angular es de 500. Ahora bien, claro, se me olvidó mencionar que son 500 kilogramos por centímetro cuadrado sobre segundo. ¿De acuerdo? En el sistema internacional, estos centímetros serían metros. Pero como todos los cálculos los vamos a hacer con centímetros, pues no hay necesidad de hacer ninguna conversión. Entonces ya tenemos que el momento angular inicial, es decir, antes del golpe, era de 500 kilogramos por centímetro cuadrado sobre segundo. Ahora, después del golpe hubo una fuerza de 2 newtons, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que la suma de las torcas es igual al cambio en el momento angular. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la sumatoria de todas las torcas. Sabemos que solo fue una fuerza que fue aplicada y que la sumatoria de las torcas es igual a la sumatoria de todos los productos cruz, radio cruz, F. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que solo hubo una fuerza, la sumatoria pues, va a ser solo de una fuerza. Por lo tanto, las torcas totales, es decir, la suma de todas las torcas, va a ser igual a el producto cruz de radio cruz F. Para esto, bueno, hay que hacer nuestra matriz. Sabemos que R, bueno, aquí se me olvidó colocar esto de aquí. Sabemos que este es X, este es Y y este es Z. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que en R, aquí está en X, aquí está en Y, aquí está en Z, es X. Entonces podemos ver que R sucede en X, no en Y y no en Z. Y podemos ver que nuestra fuerza sucede no en X, sí en Y y sí en Z, y tampoco en Z. Entonces hacemos nuestro producto, se llama nuestro matriz. Entonces, para resolver por X, tapamos. Nos queda 0 por 0, menos 0 por 0, nos da 0 en X, menos, recordemos que es más, menos, más. Quitamos aquí, 10 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, 0 en Y. Por último nos queda Z. Quitamos esto aquí. 10 por 2 es 20. Vamos a colocarlo acá arriba. 20 menos 0 por 0 es 0. Y eso nos da en Z. Por lo tanto, nuestra torca queda en 20Z o 20K, que ese es el vector unitario para el eje de las zetas. Ahora bien, está muy bonito, pero eso no está diciendo cuánto mide y qué es lo que necesitamos saber. Así que, ya sabiendo que el vector de torca está yendo en ese sentido, y que tiene 20 unidades en ese sentido, bueno, podemos simplemente ya sea sacar aquí con Pitágoras en 3 dimensiones
el valor de nuestra torca, o decir que la torca es igual a la magnitud del radio por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Como hemos dicho, la fuerza fue tangencial porque fue directamente la pelotita, así que el seno del ángulo es 90, que es igual a 1, ¿no? Y pues aquí tenemos que el radio es igual a 10, la fuerza es igual a 2, y esto nos da un total de 20. ¿De acuerdo? Serían 10 centímetros por 2 newtons, nos da un total de 20 centímetros por newton. La sumatoria de todas las torcas fue esta, 20 centímetros por newton. Es decir, ese es el cambio que hubo en el momento angular. El momento angular es inicial era de 500 más 20. Sabemos que ahora, vamos a quitar esto de aquí arriba, estos datos que ya los hemos usado. El momento total va a ser igual al momento angular inicial más el cambio que hubo en el momento angular. Es decir, el momento angular total va a ser igual a los 500 que teníamos de momento angular más los otros 20 que teníamos de momento angular, que fue el cambio. Así que ahora vamos a tener 520 kilogramos por centímetro cuadrado sobre segundo. Y así es como se resuelve el ejercicio. Eso sería todo.